Hola, buenos días. Bienvenidos a esta edición especial de la IA generativa en educación. Vamos a hablar sobre este tema, un tema que está dando mucho que hablar en todos los sectores y pues la educación no podía ser menos. Nosotros somos Ana y Ferran. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí, claro, o sea, el paradigma ha cambiado completamente. Ya no podemos imaginar una educación sin IA, en la que los estudiantes les ayudan a escribir ensayos, componer música. Sí, crear obras de arte, hacerse resúmenes, infografías, presentaciones con gamma en segundos, un poco de todo, ¿no? Es increíble. Ya, pero claro, no todo es del color de rosa. Completamente. De hecho, es que hay algunas preocupaciones sobre cómo esta tecnología puede realmente impactar en la educación, la manera en que enseñamos, la manera en que aprendemos, la investigación. Y lo que vamos a hablar hoy está basado todo en una guía de la IA generativa que ha elaborado la UNESCO para hablar un poco sobre cómo la IA está afectando a la educación. Claro, de hecho, esta va a ser como una especie de brújula que nos va a guiar a lo largo de la conversación. Es un informe que explora realmente el poder que tiene la IA generativa y que aborda los desafíos que nos plantea. Porque realmente esto es un concepto nuevo, todos lo utilizamos, hablamos constantemente de cómo nos sorprende y sus usos que tiene, pero realmente ¿qué es IA?, ¿no? Así que aclaremos esto. Cuando hablamos de IA generativa nos referimos a una inteligencia artificial que puede crear contenido nuevo basándose en lo que ha aprendido. Sí, como por ejemplo, pues todos conocen, ¿no? El GPT pues se basa en esos modelos extensos de lenguaje, el Gemini, Claude, todos están basados un poco en lo mismo. Luego también están los de imágenes como el DALL-E, Stable Diffusion y también incluso de vídeo con Sora ahora. Así que todos utilizan más o menos lo mismo, como unas redes generativas o modelos de lenguaje también. Uh-huh. Cuando lo hablas con los compañeros es como que están flipando, que están en un futuro lejano, así imaginario, distópico, pero realmente esta tecnología ya está aquí y no solo para aspectos en tecnología. Sí, es que hay algunas incluso que te compran los billetes de avión si las dejas sola. A ver, yo creo que al final es muy importante que aprendamos a utilizarla, que no es solo tener acceso a ella. Esto es como tener un coche deportivo súper potente, pero tenemos que saber Sí. cómo conducirlo, ¿no? Sí, eso es la ingeniería de prompts, que está muy relacionada con esto, cómo le preguntas las cosas para que te dé exactamente lo que quieres. Uh-huh. De hecho, el propio informe destacaba que esto es una habilidad crucial, ¿no? La manera en qué fórmulas o instrucciones, ¿no?, indicamos a la IA para determinar así como el resultado final de lo que conseguimos. Porque esto realmente no es magia. Tienes que saber guiar a la IA hacia lo que quieres. Ser específico, dar contexto, incluso ejemplos. Sí, cuanto más contexto, mejor. Si le hablas y le explicas todo, pues mejor te entenderá, ¿no? Ir dándoselo como poco a poco. Y había, por ejemplo, una página de Magic School que son específicos para educación, que se llama EdGPTs, que ya directamente te ayudan a programar tu curso, a dar ideas interactivas para las clases, etcétera. Pues un cambio de juego sin duda. Pero esto también plantea algunos desafíos, algunos problemas, ¿no?, que ya estaban presentes, ¿no?, con otro tipo de herramientas, que es la brecha digital. Sí, porque requiere muchísima potencia informática y podría dar una ventaja a los países más ricos y dejar atrás al sur global, por ejemplo, y esto es lo que habla el informe de la UNESCO. De hecho, otra preocupación es que la IA avanza tan rápido que no tenemos ahora mismo, por ejemplo, regulaciones, ¿no?, que le sigan el ritmo. Y al final creo que la transparencia es clave, especialmente, sobre todo, en educación. ¿Cómo confiar en la IA si no entendemos cómo funciona? Sí, un montón de dilemas también morales con el tema del copyright, porque están entrenadas con cantidades enormes de datos, pues que a menudo están protegidos por a lo mejor derechos de autor, y quién posee esos derechos de contenidos. Al final todos son temas que la legislación va lenta y va mucho más lenta que la tecnología. Depende de en qué país investigues, creo que estarán abordando el tema de una manera diferente. Este tema lo habla muy bien en el informe de la UNESCO y se enfatiza pues todas estas problemáticas y cómo dar una salida como desde un enfoque más humano. Ese es el principio clave, creo. Se trata de recordar que la tecnología debe servir a las necesidades humanas y no al revés. Sí, podríamos enfocarnos en temas más relevantes para la educación. Por ejemplo, sería muy interesante abordar la ética de la IA y cómo los alumnos deberían usarla para
para que fuera una manera de aprender y no de copiar, y cómo protegemos a los menores. Claro, es que es importante cómo se debe proteger a los menores, ¿no? Yo creo que el informe aborda esto específicamente, ¿no? Que de alguna manera subraya que los gobiernos deben reforzar estas medidas de protección para los niños dentro del ámbito digital. Creo que ya estaba presente esto en cuanto al uso de, por ejemplo, redes sociales o el uso del móvil en las aulas, bueno, en los centros. De alguna manera se trata de garantizar la seguridad y el bienestar en un mundo donde la IA cada vez es más prevalente y cada vez te hace más dudar de lo que lees, ves o escuchas. Sí, los deepfakes, ¿no? Al final hay que alfabetizarnos en la IA, y nosotros los profesores debemos ser los primeros en hacerlo y enseñarles a ellos a saber también distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, a fomentar el pensamiento crítico y a usarla de manera ética para empoderarlos y también para que vayan aprendiendo con estas nuevas herramientas que van a necesitar en su futuro laboral. A ver, entre todos estos desafíos y preocupaciones, también la UNESCO, por ejemplo, destaca que las aplicaciones realmente son emocionantes, ¿no? de todo lo que podemos llegar a hacer en la IA. Claro, por ejemplo, en educación, imagínate que un estudiante tiene dificultades para hablar y practicar el oral en inglés, pues habría la posibilidad de, con la inteligencia artificial, crearse un chat de conversación para practicar eso y que le vaya corrigiendo su pronunciación, también en casa, ¿no? Obviamente con el profe, pero desde casa se puede avanzar mucho también ahí. Sí. O sea, por ejemplo, piensa también cuando un estudiante tiene dificultades para escribir, ¿no? Ha terminado un borrador de su ensayo y no está seguro de si realmente cumple con lo que se espera, ¿no? Con lo que pide el profesor. Pues ahora piensa, o no sé, pon que está la IA ahí, ¿no? Que tienes esa herramienta que le puede proporcionar retroalimentación personalizada, ¿no? Sobre su escrito, como un tipo de tutor virtual de escritura. Sí, es un poco lo mismo en escritura, en oral. Claro, aquí surge la pregunta si eso, al final, qué papel le deja al profesor, ¿no? A la hora de dar retroalimentación y todo eso. Sí, es el típico miedo que tenemos todos, ¿no? Pero realmente el informe prácticamente enfatiza que este tipo de retroalimentación con IA debe ser como un complemento, no... O sea, no puede ser un parche, un reemplazo. Necesitamos todos de la interacción y la orientación humana. Al final, los expertos son los profesores y la IA es simplemente una herramienta. Que le dé feedback, que le ayude a resolver problemas, puede tomar esa retroalimentación, pero después discutirla con el profesor, y al final el profesor es el que sabe también cómo introducir esas herramientas al alumno cuando esté preparado y adaptarlas a su nivel, programarlas para que tenga una experiencia de aprendizaje como más personalizada y dualizada, también teniendo en cuenta todos los niveles, porque en inglés, por ejemplo, nos encontramos con muchos desniveles en clase, y esto podría ayudarnos mucho a que los más avanzados avancen más rápido y los que tienen problemas puedan ir corrigiendo cosas para estar todos un poco más alineados. Claro, es que la IA puede ser una herramienta súper útil a la hora de señalar esas áreas de mejora, ¿no? Sugerir diferentes frases o incluso identificar problemas estructurales, ¿no? Incluso el estudiante puede tomar esa retroalimentación y luego poder tener una conversación con el profesor y ver cómo llegar a mejorar, ¿no? Una orientación, como decías, más detallada, más matizada, actualizada, ¿no? Sí, con idiomas es súper claro, pero a lo mejor también con otras asignaturas, no sé, matemáticas, exactamente adaptarse también al nivel, o en historias, analizar fuentes, hacer infografías, ayudarle a desarrollar el pensamiento crítico, pues no sé, habría que darle como cada profe dentro de su área cómo las podría usar para que todos tengan como ese segundo tutor en casa. Pues ya estamos de vuelta y para retomar la conversación me gustaría preguntarte, Ana, ¿en qué áreas crees tú que se necesita más investigación en cuanto al uso de la IA? O sea, ¿qué principal problema te llama la atención? Bueno, hay varios, ¿no?, que nombra el informe, pero yo creo que uno de ellos puede ser la motivación y el compromiso de los estudiantes. Porque, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, no sé, si la IA te lo hace todo, ¿para qué vas a estudiar o para qué vas a hacer tus propias tareas, ¿no? Yo creo que la motivación y por qué aprendemos, nosotros tenemos que transmitirles muy bien la curiosidad y por qué es interesante aprender, y que esa motivación sea como intrínseca.
y que no esté basada solo en aprobar o las notas. Ya, bueno, pero este miedo no es nuevo de ahora, ¿no? Yo diría que nuestra generación, por ejemplo, cuando vio el surgimiento, bueno, más que el surgimiento, te diría que la aplicación más real de lo que es el ordenador personal, ¿no? El PC y el uso de Internet, era como todo el mundo pensaba que se acababa escribir, se acababan los periódicos, no sé, creo que es un miedo un poco boomer. Soy boomer. No, pero bueno, yo creo que al final es una cosa que tenemos que tener en cuenta y darles como la razón, el motivo de por qué es interesante aprender. Uh-huh. A ver, pero que yo creo que debe quedar claro para, por ejemplo, nuestros compañeros que son un poco más mayores, no tan tecnológicos. Uh-huh. Esto no deja de ser un Google súper avanzado, no es realmente la panacea, ¿no? No va a sustituir tampoco a un estudiante, pero está claro que de la misma manera que nosotros antes teníamos que buscar en diferentes páginas, ir a diferentes blogs, sacar información, el rincón del vago, por si no queda claro, copiar, pegar y volcar. Ahora está claro que a golpe de clic lo tienes en segundos, pero que no veo un cambio, o sea, veo una velocidad más rápida, pero no veo un cambio igual de contenido o de formato, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Porque al final te lo hace. El otro no te acababa escribiendo todo, siempre podías copiar y pegar, pero se notaba, y ahora ya es un tema de, no sé, que la motivación puede caer. Pero claro, que aquí tenemos como que ver un poco también nosotros replantear cuáles son las habilidades que van a necesitar ellos para el futuro laboral, que a lo mejor no son tanto que memoricen todos los datos, porque la IA los va a hacer mejor que ellos, sino que tengan más pensamiento crítico o creatividad, ¿cómo lo llaman? Las 4 C, ¿no? Creatividad, sí. Curiosidad, pensamiento crítico, comunicación, ¿no? Sí, a ver, es que realmente, bueno, yo diría que el currículum ya hace un tiempo que lo plantea, ¿no? Por ejemplo, el currículum de educación, que los profesores, por ejemplo, ya no somos, ¿no? Los contenedores de conocimiento, que ya no diriges tú la clase, es como una clase maestra y ellos escuchan y reciben. O sea, hoy en día con un móvil en la mano tienes toda esa información, todos esos datos. O sea, ¿qué haces con ellos después, no? Claro. ¿Cómo los presentas? Pero sí es verdad que esa motivación yo sí que, por ejemplo, la veo afectada, ¿no? Cuando estamos en una conversación, estás en el bar y de repente hablas de un tema y es como, no lo recuerdo, y sientes como ese picorcillo de que tienes que buscarlo en el móvil para sacar la información, o preguntarle, por ejemplo, ahora a ChatGPT sobre esa duda que es como muy tonta, pero necesitas preguntarle. Y sí que es verdad que igual esa parte, ya no sé si diría motivación, pero es como un apartado, ¿no? Nos hemos vuelto vagos, básicamente. Como hemos externalizado nuestra memoria a una IA muchas veces. Uh-huh. A ver, todo depende. Yo creo que va a generar una brecha también, como hemos dicho, entre la gente que lo use para aprender, motivarse y crear cosas y luego ser capaz de explicarlo y tal, y luego los que copien y peguen y no tengan ni idea de lo que están. Pero a ver, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? De que deberíamos enseñar a cómo utilizar esa IA. Realmente dices, pues se pierde la motivación. Yo diría que no. O sea, cuando tú ya has interiorizado una estructura o una metodología de aprendizaje y eres capaz de aprender por tu propia cuenta, pues no sé, recuerdo en conversaciones que he tenido con gente de que dice que ha empezado a aprender un idioma utilizando la IA, o que ha empezado a aprender código, a escribir código gracias a la IA, y como que el proceso de aprendizaje ha sido mucho más rápido que antes, no sé, buscando la información en diferentes páginas. Sí, a ver, está claro que es un tutor increíble, adaptado súper a tus necesidades, y es verdad que para idiomas, por ejemplo, hace falta y ayuda muchísimo. La cuestión a lo mejor es cómo lo evaluamos de ahora, con todo este cambio. Igual hay que evaluar cómo las usan y que las usen bien, o que al final sean capaces de transmitirte y de explicarte ellos algo que han hecho con la IA, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y aparte de cómo la usen, creo que también deben aprender a dudar un poco de ella, porque sí que es verdad que es muy útil, acelera procesos muy rápidos, pero yo hay veces que el contenido que me crea como que me salta un poco la atención, ¿sabes? Y creo que es un punto sobre el que tenemos que ir como con cuidado. Sesgos. Sí, efectivamente, ¿no? Pues, estereotipos. Tal cual. Pues no sé, recuerdo una noticia que había de que sí, generativamente crea imágenes muy chulas, pero cuando te pones como muy específico con algo, es como que no es capaz de crearlo.
Al final ella bebe de las imágenes que hay en Internet y cuanta más variedad de imágenes tenga, más, o sea, menos estereotipos creará. Pero claro, si le pides una imagen de una persona sonriente, ¿qué te va a aparecer? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Blanco? ¿Negro? Mira, uno muy curioso que vi, como que había una persona en YouTube, un youtuber, que intentaba como que un chico dibujara o escribiera algo, y siempre escribía con la derecha, no conseguía que la imagen hiciera a alguien zurdo, incluso poniéndoselo no salía alguien zurdo, porque está basado en imágenes que conoce, y hay más imágenes de diestros que de zurdos, por ejemplo. Entonces sí, como alertar de los sesgos a los alumnos, los estereotipos, para que estén al tanto también, es importante. Sí, es que al final también vuelve de alguna manera a las 4 Cs que comentabas. Si todo este proceso que acelera la IA ya no se vuelve relevante a la hora de la evaluación, ¿no? Escribir un ensayo, bueno, o no sé, estos típicos ejercicios o deberes que siempre se han pedido, que ya no pueden evaluarse porque los va a hacer una IA. Sí que debemos hacer que los alumnos piensen por sí mismos, ¿no? Que lleguen a dudar, ¿no? o a debatir por qué esto se usa así y no así, y por qué es importante que no haya estereotipos. Sí, al final, por ejemplo, en un aula normal y corriente pues se ve más, porque estás con ellos continuamente, estás en clase, no tienen ese acceso a esas plataformas todo el tiempo, pero igual en el CED, que es todo online, donde tienen acceso a consultar todas esas IAs, pues te cuesta más identificar si las están usando bien o mal. Pero al final, lo oral, sobre todo en idiomas, cuando tú estás delante del alumno en un vídeo o en una videoconferencia o presencialmente, realmente sí que te das cuenta de quién conoce, piensa de manera crítica, entiende lo que está diciendo. Entonces, al final igual hay que volver a la parte oral y desarrollar más esa habilidad, que ha estado un poco denostada en el sistema educativo, porque hemos escrito mucho, pero hablar y oratoria no se nos ha enseñado nunca, a lo mejor aquí en España. Y de hecho es que esos cambios yo creo que de alguna manera se reflejan incluso hasta en el currículum. O sea, por un lado tienes, dentro de lo que sería la asignatura de inglés, tienes como esas competencias específicas, ¿no? que se centran mucho en las habilidades comunicativas, pero realmente a lo largo de todo el currículum, que es transversal a todas las asignaturas, tienes esas competencias clave, ¿no? Que hablan de pues, competencia ciudadana, ¿no? Competencia emprendedora, competencia plurilingüe, lingüística, competencia digital. O sea, es como ya de alguna manera el currículum de educación, que bebe mucho del marco común europeo también de referencia, ¿no? Ya marca como unas líneas del perfil que debe tener el alumnado al finalizar la educación. Quizá estamos ahora ante una ocasión única para que desarrollen todas esas cosas y no se pierda tanto tiempo en cosas burocráticas o que no aportan gran valor. Al final es el comienzo de un camino que está por venir. Esto es solo el segundo año de la IA que está explotando ahora. Tal cual. Y vamos a ver todo esto de la IA generativa y cómo vamos experimentando, cuestionándola y cómo va evolucionando. Y bueno, hasta aquí el podcast. Esperemos que os haya gustado, y el análisis de la UNESCO detalla todas estas cosas y muchas más, y os invitamos a que lo leáis. Hasta la próxima. Seguid explorando, seguid aprendiendo. Es el camino, vamos a ver innovación y sabiduría al crecer. Nuestro viaje juntos va a florecer. Robots y algoritmos juntos al fin, más allá de las fronteras del confín. La educación evoluciona hoy, de la mano de la IA vamos voy. Vamos a explorar la IA y su transformando el futuro al renacer. Un podcast lleno de conocimiento. La revolución digital en movimiento.
conexión, tecnología inunda la educación.